Buen día, mi nombre es Héctor Hernando Rosas Niño, soy instructor de soldadura al Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, Sena Sogamoso, y quiero darle la bienvenida a este espacio que ha sido creado con el fin de profundizar en el apasionante mundo de la soldadura, específicamente en el proceso de fabricación y clasificación de electrodos. En este espacio podrás encontrar todo tipo de información y conocimiento con el fin de que todos nos retroalimentemos y aprendamos de forma didáctica. Electrodos y su fabricación. El material de aporte que se usa en el proceso SMAUT o electrodo manual revestido se conoce como electrodo y consiste en una varilla metálica, generalmente de acero, recubierta de un revestimiento concéntrico de flux extruido y seco. La fabricación de electrodos se realiza en dos líneas en paralelo: varilla o alma y revestimiento. Fabricación de la varilla. La materia prima es el alambrón de 6 a 8 milímetros de diámetro, que la siderurgia suministra en rollos o bobinas de aproximadamente 1000 kilogramos. El fabricante comprueba la composición a partir del análisis químico de un despunte de la bobina y posteriormente esta pasa a una devanadora protegida por una campana metálica, en donde el alambrón se retuerce y desprende el óxido adherido en el tren de laminado en caliente. A esta etapa se le denomina decapado mecánico. Al ser la fabricación de electrodos un proceso continuo, los extremos de cada bobina se empalman por resistencia eléctrica, eliminando las rebabas de la soldadura con muela de esmeril. Seguidamente, el alambrón pasa a las cajas de trefilado, donde tiene lugar una reducción progresiva de diámetro, hasta el deseado, utilizando sustancias lubricantes para facilitar la operación y evitar un endurecimiento del alambre, que lo haga quebradizo. A continuación, se desengrasa o se lava con agua el polvo de jabón adherido a su superficie. Los diámetros del alma son normalmente de 1.6, 2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5 y 6 milímetros, siendo los más utilizados los diámetros de 2.5, 3.25, 4 y 5 milímetros. Posteriormente, una máquina endereza y corta las varillas a un ritmo entre 580 y 1400 cortes por minuto en función de su diámetro. El siguiente proceso es la fabricación del revestimiento. Para el revestimiento se suelen utilizar hasta 40 minerales y sustancias distintas como arena de circonio, rutilo, celulosa, caolín, mármol, polvo de hierro y entre otros. Se realiza un análisis individualizado de la calidad y composición de estos productos. La selección de estos productos, origen y dosificación de cada componente que va a intervenir en la composición del revestimiento es un secreto celosamente guardado por el fabricante. Una vez escogido cada componente, se machaca hasta conseguir la granulometría adecuada y se dosifica mediante un programa de computadora, pasando de un sistema de tolvas específicas de cada producto a una tolva central, donde seguidamente se homogeneiza mediante vibradores, distribuyéndose después la mezcla en tolvas destinadas a producción. Seguidamente se aglutina la mezcla seca y se le da la consistencia y se agrega silicato sódico o silicato potásico. Una vez obtenida la mezcla húmeda, se vierte en una prensa en donde penetra la varilla por un lado, saliendo recubierta en toda su longitud por el lado opuesto. Se comprueba la excentricidad del recubrimiento y se cepillan ambos extremos de la varilla revestida, uno para el ajuste de la pinza portaelectrodos y el otro para facilitar el cebado del arco. Posteriormente se marcan con la identificación del fabricante y el tipo de electrodo según la American Welding Society, American WS. Seguidamente, el secado previo se lleva a cabo haciéndolos pasar por un horno
de funcionamiento continuo, cuya temperatura se incrementa gradualmente para evitar que se agriete y se desprenda el revestimiento. Para electrodos tipo rutilo normal, el secado previo a una temperatura es de aproximadamente 100 grados centígrados. Y para electrodos básicos, después de este secado previo, se pasan a hornos convencionales de aire para darles un secado final entre 400 y 450 grados centígrados, con el fin de que el contenido de agua a 1000 grados centígrados, según la American WS o American Welding Society, sea inferior a 0.4%. De esta forma nos aseguramos que el contenido de hidrógeno sea inferior a 10 por cada 100 gramos por metal depositado. Ya teniendo nuestro electrodo con el tipo de recubrimiento a utilizar, posteriormente se empacan en cajas de cartón o cajas metálicas. Aquellas suelen protegerse de la humedad con plástico termorretráctil. Finalmente, en general, debe seguirse la regla de que los materiales de aporte deben embalarse de tal forma que no sufran deterioros, ni se humedezcan, ni se sequen. Espero que esta ayuda didáctica sea de gran utilidad. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra oportunidad. Buen día. Mi nombre es Héctor Hernando Rosas Niño. Soy instructor de soldadura del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, Sena Sogamoso, y quiero darle la bienvenida a este espacio que ha sido creado con el fin de profundizar en el apasionante mundo de la soldadura, específicamente en el proceso de fabricación y clasificación de electrodos. En este espacio podrás encontrar todo tipo de información y conocimiento con el fin de que todos nos retroalimentemos y aprendamos de forma didáctica. Electrodos y su fabricación. El material de aporte que se usa en el proceso SMAUT o electrodo manual revestido se conoce como electrodo y consiste en una varilla metálica, generalmente de acero, recubierta de un revestimiento concéntrico de flux extruido y seco. La fabricación de electrodos se realiza en dos líneas en paralelo: varilla o alma y revestimiento. Fabricación de la varilla. La materia prima es el alambrón de 6 a 8 milímetros de diámetro, que la siderurgia suministra en rollos o bobinas de aproximadamente 1000 kilogramos. El fabricante comprueba la composición a partir del análisis químico de un despunte de la bobina y posteriormente esta pasa a una devanadora protegida por una campana metálica, en donde el alambrón se retuerce y desprende el óxido adherido en el tren de laminado en caliente. A esta etapa se le denomina decapado mecánico. Al ser la fabricación de electrodos un proceso continuo, los extremos de cada bobina se empalman por resistencia eléctrica, eliminando las rebabas de la soldadura con muela de esmeril. Seguidamente, el alambrón pasa a las cajas de trefilado, donde tiene lugar una reducción progresiva de diámetro hasta el deseado, utilizando sustancias lubricantes para facilitar la operación y evitar un endurecimiento del alambre que lo haga quebradizo. A continuación, se desengrasa o se lava con agua el polvo de jabón adherido a su superficie. Los diámetros del alma son normalmente de 1.6, 2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5 y 6 milímetros, siendo los más utilizados los diámetros de 2.5, 3.25, 4 y 5 milímetros. Posteriormente, una máquina endereza y corta las varillas a un ritmo entre 580 y 1400 cortes por minuto en función de su diámetro. El siguiente proceso es la fabricación del revestimiento. Para el revestimiento se suelen utilizar hasta 40 minerales y sustancias distintas como arena de circonio, rutilo, celulosa, caolín, mármol, polvo de hierro y entre otros.
Se realiza un análisis individualizado de la calidad y composición de estos productos. La selección de estos productos, origen y dosificación de cada componente que va a intervenir en la composición del revestimiento es un secreto celosamente guardado por el fabricante. Una vez escogido cada componente, se machaca hasta conseguir la granulometría adecuada y se dosifica mediante un programa de computadora, pasando de un sistema de tolvas específicas de cada producto a una tolva central, donde seguidamente se homogeneiza mediante vibradores, distribuyéndose después la mezcla en tolvas destinadas a producción. Seguidamente se aglutina la mezcla seca y se le da la consistencia y se agrega silicato sódico o silicato potásico. Una vez obtenida la mezcla húmeda, se vierte en una prensa en donde penetra la varilla por un lado, saliendo recubierta en toda su longitud por el lado opuesto. Se comprueba la excentricidad del recubrimiento y se cepillan ambos extremos de la varilla revestida, uno para el ajuste de la pinza portaelectrodos y el otro para facilitar el cebado del arco. Posteriormente se marcan con la identificación del fabricante y el tipo de electrodo según la American Welding Society, American WS. Seguidamente, el secado previo se lleva a cabo haciéndolos pasar por un horno de funcionamiento continuo, cuya temperatura se incrementa gradualmente para evitar que se agriete y se desprenda el revestimiento. Para electrodos tipo rutilo normal, el secado previo a una temperatura es de aproximadamente 100 grados centígrados. Y para electrodos básicos, después de este secado previo, se pasan a hornos convencionales de aire para darles un secado final entre 400 y 450 grados centígrados, con el fin de que el contenido de agua a 1000 grados centígrados, según la American WS o American Welding Society, sea inferior a 0.4%. De esta forma nos aseguramos que el contenido de hidrógeno sea inferior a 10 por cada 100 gramos por metal depositado. Ya teniendo nuestro electrodo con el tipo de recubrimiento a utilizar, posteriormente se empacan en cajas de cartón o cajas metálicas. Aquellas suelen protegerse de la humedad con plástico termorretráctil. Finalmente, en general, debe seguirse la regla de que los materiales de aporte deben embalarse de tal forma que no sufran deterioros, ni se humedezcan, ni se sequen. Espero que esta ayuda didáctica sea de gran utilidad. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra oportunidad.